acá estamos con el productor, tratando de llegar a donde ustedes nos permiten, que es en el seno de sus hogares. Muchas gracias por la cantidad de mensajes, por la audiencia que la verdad que nos está siguiendo y de corazón le digo muchas gracias. Muchas gracias a ese grupo de personas que adquirieron sus nuevas casas, sus nuevas viviendas, se conectaron al sistema de TCM y al parecer nos vieron. Y bueno, yo le comentaba al director la cantidad de mensajes que nos llevaban, porque simplemente saludé y les agradecí la vida, les agradecí porque lo que hicieron esta gente en construir con sus propias manos y siendo todas, en su mayoría, no todas, ¿no? En su mayoría mujeres, me llamó poderosamente la atención. Yo no lo había visto nunca, y es en Mercedes y es en mi ciudad, y se puede, lo mostraron, se puede. Entonces eso lo vuelvo a agradecer porque para mí fue muy significativo y me creó la sensación de que los uruguayos y realmente en particular cuando se proponen algo, no importa el color, no importa el sexo, no importa de qué cuadro de fútbol, no importa de qué origen son, no, meten para adelante y son impresionantes. O sea, me siento orgulloso de nuestra gente, tanto mujeres, varones, gurises, de blanco, negro, amarillo, Peñarol, Nacional, todo lo que sea, del partido que sea, frente, los blancos, los colorados, lo que sea. Entonces, son todos iguales, son uruguayos y echan para adelante. Les quiero saludar a toda esa gente que nos mandó tanto mensaje. Y bueno, decirles que seguiremos hablando de todos estos trabajos porque siguen construyendo, y eso es algo muy bueno. Es algo muy bueno porque es crecer, es vida y es también comunidad. Con respecto a eso, bueno, vamos a hablar un poquito, como siempre, que hacemos una introducción sobre lo que significa este periodo de tiempo en lo que es la parte, diríamos, religiosa. Para aquellos que son religiosos, siempre les comentamos que estamos en los 50 días de Pentecostés, que esto es posterior a la Pascua, ¿no es cierto? Posterior a la Pascua se viene el Pentecostés, que para el judaísmo, para los judíos, el día 50 es que se festeja la llegada o sea, cuando Dios le entrega a Moisés todos los mandamientos en el monte de Sinaí. Eso es el Pentecostés para el judaísmo, y para el cristianismo es justamente el día de la llegada del Espíritu Santo, cuando Jesús nos deja y deja el Espíritu Santo en su lugar. Este es el Pentecostés, esto es lo que estamos viviendo ahora. Para aquellos que les gusta la religión, que son como yo, que les encanta el cristianismo o el judaísmo o la religión que sea, estamos en este Pentecostés, que es interesante saber el origen de cada cosa. El operador tiene, para comenzar el programa, tiene algunos videos que está muy salada la cosa, por el encuentro del encuentro de ministros en San José, en la cual no se la llevó de arriba el presidente de la República, no se la llevó de arriba ningún ministro. La verdad que fue salado. Entonces, comenzamos con eso, señor director, que está acá. ¿Por qué tenemos que vernos? Nos tenemos que encontrar, ya sea que seas del campo o sea gente de ciudad, ya sea que seas del campo o sea gente de ciudad, porque estamos en la misma, bien unidos hay que estar, todos bajo un mismo cielo, soñando un solo Uruguay, todos bajo un mismo cielo, soñando un solo Uruguay. Una sola es la bandera
y habrá que hacerla flamear en el auto, en las ventanas, en el campo, en la ciudad. En el auto, en las ventanas, en el campo y la ciudad. También píntese la cara con un sol que ha de brillar y verán que somos uno, somos un solo Uruguay. Y verán que somos uno, somos un solo Uruguay. En lo que tiene que ver con los pedidos de los vecinos, se destacaron 2 preguntas de los escolares. Si en verdad tu casa es una mansión. ¿Y si qué? Que si tu casa es una mansión. Sí. Es una casa como la de los uruguayos, que tiene... Pero más grande. Es grande, tiene un fondo y tiene un jardín en la que vivimos con mucho gusto y que deseamos que todos los uruguayos puedan tener una vivienda digna y para eso estamos trabajando. Mi pregunta para usted, presidente, es ¿por qué la gente que no trabaja tiene más beneficios de la gente que trabaja? El principal pedido que nos hacía la gente es: queremos trabajar, queremos tener trabajo. La inocencia de los niños es increíble. Pobre Tabaré, no se la llevó de arriba, no se la llevó de arriba. Y acá no podemos decir que los chicos estaban preparados, aunque ahí en una foto aparece de que este chico, Renan, era de la CIA. Porque después aparecen. Ustedes se acuerdan de que ahí en Playa Pascual estaba este muchacho Arrieta que fue el que le rezongó al presidente cuando le dijo que nos mentía. Entonces él dijo: yo no soy mentiroso, todas esas cosas que se acuerdan que en el programa pasado lo dijimos. Y bueno, ese señor, al otro día el gobierno en la página oficial publica el ADN del tipo, de todo lo que hace, cuándo vive y todo lo demás, cómo está, todo. Entonces, nosotros nos adelantamos, ya que lo van a publicar, nosotros dijimos: no, ahí está, con Trump, el presidente de los Estados Unidos, le está soplando en el oído diciéndole que lo que tiene que hacer, que es un agente de la CIA. Entonces, no. Es la inocencia de un niño dice lo que siente, lo dice como lo siente y lo dice de verdad. Entonces, él, esa vivienda que estamos viendo, que Román, el director, es un experto en estas cosas, siempre está muy atento, el chico se refería de que la gente vive así. Estamos hablando de que cuando comenzó el periodo de Tabaré Vázquez, estamos hablando cuando terminó el periodo del doctor Jorge Valle, en ese momento había en Uruguay 138 asentamientos detectados, 138 cantegriles, así era. Hoy tenemos 967 cantegriles o asentamientos ya definidos, 900. Entonces, en todo este periodo de gobierno que pasó, no podemos pensar que esta gente nació de una botella, no. Esto ocurrió en Uruguay. Pero ¿qué pasa? Yo considero que mucha culpa de todo esto la tiene, obviamente que la tiene el gobierno. Vamos a pensar que todo esto es culpa del gobierno, que no sabe absolutamente nada de lo que es gobernar, no tiene la menor idea. Saben ser oposición, pero no saben lo que es gobernar. Entonces, aparecen este tipo de cosas en la que ellos, para tapar esto, crean el MIDES, que es un nido de bandidos, porque son todos sueldos superiores a los 300.000 pesos, 280.000 pesos, todos abogados, son la mayoría psicólogos, sociólogos para ayudarlo, para sustentarlo, y esta gente no necesita nada de eso. ¿Sabe lo que necesita? Es estudio, preparación y una casa digna, nada más, sencillamente. Pero ¿qué pasa?
Se estaban erradicando los asentamientos en el periodo anterior, de a poco se estaban erradicando, pero con este gobierno, no solamente que se multiplicaron por 10, sino que se multiplicaron por casi 18. Es impresionante, es una cosa que no puede ser, pero además, con esto del Mides, generaron lo que se llama la viveza criolla. Si yo me voy, me hago un asentamiento ahí, y soy imposible de que me den de arriba una vivienda, y de repente capaz que ese pedacito, uno va de noche y no hay nadie, o de noche solamente van, y después están viviendo en sus casas, porque con eso le dan una vivienda, y además tienen todo el servicio libre, cable, agua, todo barato, porque eso que le dan, no la dan de su bolsillo. El gobierno no saca plata de su bolsillo para darle a ellos, lo saca de nuestros impuestos, de lo que pagan los trabajadores, y eso es el socialismo. El socialismo es la peor enfermedad que nos ha contagiado este sistema, porque el socialismo realmente sirve para los socialistas, nada más, ya lo dijimos en el anterior programa. El socialista vive cuando el gobierno tiene dinero. Se acabó la plata del gobierno y se acabó el socialismo. Se acabó. Eso lo dijo Churchill, lo dice Margaret Thatcher, lo dice todo el mundo. Es así. No es un invento mío. Es una realidad de vida. Es una realidad de vida. Echaron abajo el muro de Berlín con las manos, con mazazo y todo, porque esto era la realidad. No existe un mundo así. Solamente para ellos existe ese mundo. Y bueno, existe para ellos, pero no existe en la realidad. En la ficción sí. En el librito de los socialistas aparece cómo es el mecanismo y la ideología, que uno lo lee y está bueno. Mira que he leído bastante libro de esto, pero es bueno en teoría. En la práctica es imposible, porque ni Marx, ustedes recuerden que Marx hizo 3 libros y solo pudo publicar uno solo pudo publicar. ¿Por qué? Porque ni siquiera podía él autoconvencerse de lo que decía y de todo lo que dijo Marx. Todo lo que dijo, la única cosa que es cierta es la plusvalía, es lo único que es verdad. ¿Por qué? Porque era lo que se estaba aplicando en ese momento en Rusia. En Rusia la plusvalía era impresionante. Y ahora, acá en Uruguay ocurre lo mismo. Ustedes fíjense en que los productores, con el tema de la sequía y con el tema de lo que hubo estos cuenta, y usted va al mostrador del supermercado o al boliche de la esquina y está a 45 pesos, 50 pesos el kilo. Entonces a él le pagan 0,50, que es el que la produce, pero al otro que la vende pagan 50 pesos. Entonces esa plusvalía es la que mata al productor y la que genera una serie de cosas que son vividores de eso, y entre ellos es el gobierno. Ustedes recuerden que el gobierno hoy, para subsistir, le cobra impuestos hasta de lo que respira. ¿Por qué digo eso? Porque hasta el aire nos está cobrando. Si usted ve las cosas que están ocurriendo hoy en día, nosotros por tener los molinos parados le estamos pagando la energía, la potencia instalada, no le estamos pagando la energía que está produciendo. Y por eso Palmar hoy está en este momento en reparaciones sin ningún problema, no genera. Están con un problema ecológico tremendo, porque se están matando los pobres peces que están sacando de ahí, y no hay posibilidad ninguna de que genere, porque nos sobra la energía, por 2 razones. Una es que Argentina se está avivando. Argentina se aviva, empezó a generar más, empezó a cambiar el sistema de distribución, no hay más cortes como había antes. Al aumentar el sistema de los costos a la población, a costos reales, porque mire que pagar la luz en Argentina no es como acá. Yo tengo 2 equipos de aire y gasto, en este momento gasto 200 pesos uruguayos por mes, y acá en Uruguay son 4.000 pesos lo que se tiene que pagar, 4 y 5.000 pesos la boleta de UTE. Entonces acá la UTE debería ser gratis. Acá no tendríamos que pagar nada. Si es aire, del aire se genera y del agua se genera. Eso es nuestro.
no es del gobierno. Póngale que nos tengan que pagar un impuesto, que nos tengan que pagar algo, pero no puede ser que nos cobren lo que nos están cobrando, nos están afanando, nos están robando. Entonces, con respecto a esto, tengo que comentarles que hoy el ministro Astori hizo algo que no se debe hacer, algo que realmente es lo contrario a la economía. Y miren que yo de economía no sé nada, yo de economía no conozco mucho, pero tengo claro que si yo tengo una deuda y yo pido un crédito para pagar esa deuda y a su vez pido un crédito para pagar ese crédito, estoy generando lo que se llama la bicicleta económica, y esa bicicleta económica lo que estoy haciendo es pagando intereses y viviendo para quienes nos prestaron el dinero. Y eso es lo que hizo Astori, pidió 55.000, o sea, 55.000 en bonos. ¿Ustedes se dan cuenta a cuánto se nos va nuestra deuda? Pidió eso, renovables, en moneda extranjera, Estamos hablando de que vamos a tener casi 3.000 millones de dólares más en el mercado por este pedido, con la renovación de la deuda anterior, para pagar en el año 2050. O sea, clavo para otro, que se la arreglen otro. Ellos van a seguir viviendo bien así. ¿Por qué digo ellos? Porque el gobierno se maneja con su nepotismo, con poner el hijo de Vázquez, el perro Vázquez, el hermano del presidente, como lo puso enfermero del presidente de la República, como había hecho Vázquez de poner el consuegro, como hizo Vázquez de poner a la familia en el ministerio. O sea, son cosas que realmente van contra la ética. Yo no tengo un documento firmado que diga que yo no puedo poner a mis hermanos a trabajar conmigo en el área política. Primero, que no soy político, no estoy trabajando en la política, pero no tengo ningún puesto político, quiero decir. Pero en una empresa particular, cuando usted pone la familia, la empresa no funciona. ¿Sabe por qué? Porque es muy difícil hacerla producir cuando usted tiene que lidiar con los propios familiares para hacer cuestiones de economía. Es muy difícil. El nepotismo es una enfermedad que hace que las cosas se achaten. Usted no puede tener, por ejemplo, vamos a hablar en criollo, yo no puedo tener... No hablo de la administración, la cúpula, porque generalmente la cúpula son los dueños, pero póngale, no puedo tener el electricista hermano del carpintero, primo del pintor, ¿cómo puede ser? No da, tiene que ser diferente. No funciona una empresa así, ya está estipulado. En las empresas normalmente no se estira eso, porque saben que entre ellos, por la consanguinidad o por la razón de ser familiares, se cuidan, y la que pierde es la empresa. Entonces la empresa, para ser productiva, le dice: mira, allá hay otra empresa que te pongo allá. Entonces generalmente se distribuye para que no queden juntos, porque si no, pasa estas cosas. Y en el gobierno uruguayo parece que es al revés. En el gobierno uruguayo ponen toda la familia. Es como que el gobierno es de ellos, como que la plata es de ellos, como que el dinero es de ellos. Entonces ponen a su familia que disfrute y justifican, dicen: no, ¿por qué? Como dijo el presidente, ¿y qué hay de malo de que yo ponga a mi sobrino para que me cuide en la presidencia? Y obvio que no hay nada de malo, es una cuestión de ética. Hay muchos enfermeros mejores, como hay otros peores, pero hay gente para eso. Entonces a uno le quita la expectativa de vida, la expectativa del futuro, vamos a decir. Ese futuro que, si nosotros tuviésemos la educación que teníamos antes, y no estoy hablando de antes lejos, estoy hablando del año 2000, 2005, en que nosotros estábamos en los primeros lugares. Si usted ve una placa que tiene el productor, se va a encontrar con que la educación nuestra en este año bajó
a lo último en todo América. Ahí tienen la placa. Nosotros estamos en lo último. Perú, que hablaba los indios peruanos. Los indios peruanos nos superaron ampliamente y los chilenos, que ya lo hablamos, se fueron a lo máximo y se van a ir a lo máximo en el mundo, mientras que nosotros bajamos al último, pero al último lugar en educación. Somos los últimos, cosa que nunca se había dado. Nosotros nunca habíamos tenido este problema no lo teníamos. Entonces, ¿de qué me viene a hablar a mí Mujica de que fue un problema bueno lo de la droga? De que fue un problema bueno de plantar el experimento de la droga, del feminismo, del machismo, de una cantidad de cosas, del liberalismo, la lesbiana, los gays, de toda esa cantidad de cosas del liberalismo que hizo. ¿De qué me viene si no le dio educación a la gente? O sea, primero puso la carreta y después puso los bueyes. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que pasan todas estas cosas, retrocedemos en nuestra calidad intelectual, en los que son los conocimientos, y pasa que fuimos a lo último. Nosotros poníamos, por ejemplo, el caso de Chile. Hace un año atrás en un programa expliqué claramente con la ley que se hizo, cómo fue que Chile invirtió 1.8 del Producto Bruto Interno de Chile solo en educación en un año. Y mire el logro, se fue al 81%, ¿entiendes? Se fue al 81%, al 80,1%, perdón. Es el que está primero de punta en el mundo, en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Chile? Hizo lo que realmente debemos hacer, lo que nosotros hicimos siempre los uruguayos, que mal o bien lo hacíamos. Usted iba a una escuela de campaña, le digo porque lo conocí muy bien a eso, y usted tenía una comisión de apoyo, que eran los mismos vecinos, padres de los chicos, en la que era una familia en la que vivían los chicos, los que iban a la escuela del pueblo, iban los padres estaban en contacto con los maestros, se habían generado comedores, que generalmente los comedores eran los mismos vecinos que traían la comida para que los chicos comieran, se generaban comedores, ¿no? Entonces, de esa manera, el padre, los niños y todos, había una unión, que es lo que hizo hoy Chile, de forma diferente, mucho más estructurado. Chile le aplicó por ley de que tienen que estar la familia, por ley de que tienen que hacer los deberes los padres, o sea, le da deberes a los hijos y le da deberes a los padres, ¿tá? Los padres tienen que cumplir una acción, y si no tiene padres, y si no tiene madre, y si anda a la calle, se les crea un tutor, se les otorga un tutor y se le paga un salario al tutor, y si el tutor no cumple, va preso. Porque si hace un contrato y no lo cumple, va preso. Y por eso la educación mejoró en Chile. Y por eso va a seguir mejorando y no tiene techo. Eso se va y se va. Y aplicaron lo que se llaman los idiomas. Por lo menos tiene que tener 2 idiomas a elección. Uno obligatorio, que es el inglés. Y después tiene que tener 2 idiomas. Después tiene que tener otra cosa fundamental. Que vieron que ustedes en los programas, ustedes vieron que yo siempre hablo algo de religión. No es que yo sea un santo ni nada que se parezca, al contrario, soy un bandido bárbaro. Lo que ocurre es que la religión genera una cantidad de conductas, una conducta que realmente es lo que ellos consideran importante. Entonces aplicaron como ley tener opción de que la persona elija una religión y sobre esa religión se trabaja el chico. No tiene por qué ser judaico, cristiano, yo qué sé, uandista, no. Él tiene que elegir una. O sea, tiene la libertad de elegirla. Y después que la elige, esa es la religión en la cual se le va a exigir el crecer sobre eso. Y eso está bien, puede ser evangélico, puede ser lo que sea, pero tiene que crecer en eso. ¿Para qué? Porque la religión le da aquello que es valores. Lamentablemente los valores entre la familia y la religión son los que suman para que el crecimiento del chico sea sano. ¿Entienden? Esas son cosas que tenemos que copiarlas y por algo están los números. Yo, por ejemplo, cuando Herrera creó en el grupo Ceres, creó el liceo en pleno Borro, ¿tá? Yo lo tomé como una
una locura, que yo dije, esto va a ser difícil. Y cuando fui en el primer año, en la inauguración, el primer año que no se podía, ingresaban solamente los familiares, y o sea, estaba bien, porque hay un problema también que es un barrio complejo, entonces lo seguí. Cuando vi que el chico que hacía la presentación, hacía de maestro de ceremonia, era un chico, uno del primer año, porque ese era el primer año que el liceo curricular, como le decían ellos, funcionaba, dio la presentación en 2 idiomas, en español y en inglés. Los padres se querían morir. O sea, les regalaron la posibilidad de un futuro. Porque cuando hay educación, hay un futuro. Hay un futuro. Ya los chicos no pretenden ser igual a aquel mafioso que mata más gente o que vende más droga o que... No, el futuro está en que, mirá, qué bueno, estaría bueno hacer estudiar una carrera de ingeniería, estudiar una carrera de medicina. O sea, el futuro lo ven en el crecimiento personal, no en qué pueden obtener de otro. ¿Entienden? Esas son cosas que se basan, eso es toda educación, y la educación no es solamente enseñanza. Ustedes recuerden que nosotros tenemos, la gente del gobierno actual vive hablando de la educación valeriana del siglo XIX. Del siglo XIX, fabuloso en el siglo XIX. Y nosotros generamos programas educativos en el siglo XX y manejamos los programas del siglo XX. Y los gurises, los chicos, los adolescentes, los que hoy abandonan la secundaria, se aburren porque están en el siglo XXI y están con el smartphone, y están con el Smart TV, y están con todas esas cosas, la tecnología que ha superado a los profesores. Yo escuchaba hace 2 días atrás, hay un conflicto tremendo entre Barcarel y la gobernadora María Eugenia Vidal, en que ella no afloja porque están en la época de los convenios salariales. Entonces hizo un proyecto, María Eugenia Vidal, que está muy bueno, son cosas lindas de copiar. En el proyecto pone algo que es muy interesante, pone en el proyecto: yo les doy un aumento salarial en base a la inflación y un poco más. El invento es así: yo te doy con 3 puntos fundamentales. Una es la asistencia. Debes asistir. Si tenés asistencia, te doy un 6% por asistencia. Si no faltás, te doy ese porcentaje. Pero hubo un porcentaje que me sorprendió, que es un 3% más del salario, por si la persona se iba educando, o sea, se iba preparando, si iba participando de cursos de preparación en forma constantemente iba a recibir aumentos e incrementos salariales. O sea, si el maestro se estaba en forma constante preparando, aumentando su conocimiento y participando en toda la serie de cursos de preparación, de actualización de los maestros, les da un 3%. Ese 3% más el 6%, más el índice de inflación previsto para el periodo, la persona se iba casi a un 18% de aumento salarial. Ese es el problema, que no lo quieren los gremialistas, porque los gremialistas quieren ir, si llueve no van, si cae una gota ya se van para su casa, si tienen un problema gremial paran. Entonces eso se corrige con que, bueno, yo no te voy a decir que no pares, para todas las veces que quieras, jodés a los niños, pero también jodés tu sueldo, tu salario, porque ese 6% no lo cobrás. O sea, yo acá aplaudo al planteo que hizo María Eugenia Vidal en la gobernación argentina de Buenos Aires, en la provincia. Y eso es lo que puso Chile. Chile puso obligación y además le hizo firmar un documento en la cual si la persona tenía que, por alguna de estas causas, o faltar o tener problemas, demás, ya automáticamente la persona tenía que encargarse de llamar al segundo, que podía estar en otra actividad o no, y ese segundo a otro, y delegar hasta que vos, cuando realmente por alguna causa inesperada,
si no podías, avisabas, y ya una escalera de posibilidades para que no faltase el docente. Entonces, como en el inicio, para sacar a los chicos de la calle, crearon las de tiempo completo, muy parecido a lo que hizo Ceres, muy parecido, o lo que hizo el jubilar, el ex salesiano, o sea, muy parecido, o sea, lo sacaron de la calle, lo llevaron a estudiar y los mandan a la casa solamente a estar con la familia y dormir y hacer los deberes. Hacer los deberes primero con los padres, estar con los padres, mirá papá, tengo otra pregunta para vos, tengo mamá, tengo otra pregunta, o sea, eso que se llama educación. Esa educación que es en la casa, en la calle, en la vida, esa educación la lleva como deberes y enseñanza en el lugar de trabajo. Esa fue la solución que encontró Chile y esa es la solución que nosotros tenemos que buscar. A veces tenemos que aprender a copiar las cosas buenas sin irnos a lo que hacen, por ejemplo, los de izquierda, que van, por ejemplo, y copian a los comunistas. Yo he visto mucha gente que a veces me da hasta vergüenza ver que ponen la foto del Che Guevara y se tatúan el Che Guevara y no se dan cuenta que fue el peor asesino, el peor xenófobo, y fue un tipo que a todo aquel que era gay lo mataba por gay. Si sabía que era lesbiana los mataba, y yo no puedo creer que las lesbianas, los gays, los comunistas se pongan el signo del Che. Yo digo, estos tipos no leyeron nada, son totalmente absurdo lo que hicieron. Y bueno, entonces hay cosas que uno no lo entiende. ¿Y qué es eso? Eso es educación. Eso es falta de educación. Yo cuando veo un tipo así, digo, pobre ignorante, lo digo entre mí, no lo puedo decir porque si no vamos a entrar a pelearnos. Pero una persona que se pone la foto del Che y dice, aplaudo a la feminista, y está en contra de lo que hizo el Che. El Che Guevara los mató y los ejecutó. En Cuba los ejecutó, como ahora, hoy, Maduro está matando en las cárceles venezolanas a todo aquel que más o menos lo único que hace es pedirle comida, porque no les dan de comer a los presos, tienen tantos presos y no tienen para dar de comer, entonces, revolucionario, pum, lo ejecuta. Y eso es lo que aplauden. Que después vamos a hablar el tema de Lula, vamos a hablar el tema de lo que está pasando afuera, pero no quería dejar de hablar de lo que me pegó en la cara, que fue el chico inocente, cuando en el grupo, en el Consejo de Ministros, le dice a Tabaré Vázquez, así que usted tiene una casa y es un chalet. ¿Es verdad eso? Y es verdad que la gente que trabaja realmente no le sirve trabajar, porque le sirve estar más en el plan Mides, en el plan de los comunistas, que le dan todo, y después trabajar en negro para llevarse un peso más, y eso le hace mal al país, y nosotros a los pobres los hacemos con este Mides, los hacemos más pobres, y todavía intelectualmente pobres, porque le ponemos abogados, le ponemos psicólogos. Ustedes vieran que los psicólogos y los sociólogos que van a los asentamientos van a unas 4x4, que usted se quiere morir. Entonces los gurises piensan que llegaron y lo primero que les piden es plata. No me presta para la comida, no me presta para esto. Lo primero que les piden es plata. No es. Claro, están desubicados. Entonces, después salen de ahí y claro, se suben de nuevo a las 4x4, a lo que es el hábitat de ellos. Y ese fue un problema que vieron. Ay, ¿cómo lo solucionamos? Y no lo solucionan. ¿Saben por qué? Porque se vuelven a sentar en las 4x4 y se van en su casa, donde tienen en sus oficinas, donde tienen sus sistemas de aire acondicionado y todo lo demás. Y ese problema pasó a ser secundario, pasó a ser uno de los mayores problemas. Bueno, me tengo que cortar porque pensaba hablar de Sendik, pensaba hablar de Mujica, pero la verdad que tengo que cortar. Nos vemos después del corte. Muchas gracias. Imagina un mundo de belleza y estética. Un futuro donde la depilación láser
se convierte en una experiencia placentera, con resultados perfectos, sin limitaciones. Te ofrecemos un mundo más fresco, más suave, sin dolor ni efectos secundarios. Tratamientos supervisados por nuestra especialista en estética, Pamela San Germán. Reserva tu consulta sin costo al 099 99 33 69 www.meliaesteticalaser.com.uy. Somos Melia Estética Láser, un mundo de belleza. Tu vehículo en Mercedes te lo ofrece Pepe. Chevrolet Corsa Classic y Chevrolet Corsa Wagon, Chevrolet Vectra Extra Full, Renault Clio 2010 Extra Full, Toyota Corolla año 2000 Full. Amplia gama de vehículos chinos en excelente estado. Cuotas a comodidad del cliente. Tarucel 729, Mercedes. 099 530 089 y 099 550 722. Tu vehículo en Mercedes te lo ofrece Pepe. Javi y Jorge, viajes y excursiones. Te ofrecemos nuestros servicios para que disfrutes sin preocuparte por el traslado. Llámanos al celular 098 549 851. Disfruta en nuestras cómodas unidades. Javi y Jorge, viajes y excursiones. Escuela de LUM Parapente. Una experiencia única. Vuelos en parapente, biplaza y de bautismo. Comunícate con César al 098 300 063. Aquí en Mercedes, Escuela del Parapente. Venta de miel envasada aquí en la ciudad de Mercedes a tan solo 100 pesos. Envíos a domicilio. Teléfono 4532-7091 099 305 015. 100% natural. Venta de miel envasada. Lula preso por corruzione e mai de o seguirà. Lula vai preso, mai uma vez. Triste destino que você tem. Triste destino que você tem. Lula vai preso e aí mais. Faltando Pepe, Cristina e Nicolás. Lula vai preso, vergonha tem. Triste destino, a esquerda tem. Triste destino, a esquerda tem. Ah, merda. Saben que iba a hablar de un montón de cosas más porque me interesa mucho la educación, pero se nos va el tiempo, la televisión a veces no es lo que uno le gustaría tener todo el día hablando, pero bueno, está. Eso es Maduro, no somos nosotros. Maduro habla todo el día. El caso de Lula es algo que a mí me dejó un poco sorprendido por el famoso Lavallato. Lavallato
Antes le explico, 2 palabras en portugués. Cadeia es cárcel. Por eso que hablan usaron el término cadeia. Y después en Lava-Jato, el problema que más lo complicó a Lula, y el puntual, el por qué fue que lo lograron, además de un proceso de 7 causas, mega causas, que hay muy grandes, de muchos miles de millones de dólares, temas de oleoductos, temas de rutas con un coima extremadamente grande, pago a 1986 diputados, porque Brasil es grande, tiene cada una de las regiones tiene sus diputados, para que mantuvieran el silencio y solucionaran el tema legal para que esta empresa Obedrecht fuera, que fue la denunciante al final, que fuera la que pudiera hacer las obras. Las obras las hacía con el dinero del pueblo. Ahora, ¿cómo fue que se descubre a través de Petrobras? O sea, como que cayeron todos, muchos de Redo Globo y todas esas cosas. La idea es que en el pueblo de él, un pueblo chico, arriba, en el café de la estación de servicio, él ve el lavadero de auto y ve que los coches entran. Y vio cuando usted se pone a obviar, a mirar, pero no mira. Y se pone a obviar y mira, y entra un coche, una Brasilia, matrícula, póngale 262, terminación 262. Al ratito sale un Renault y 262. Y al ratito sale un Fusca y 262. Y dice, pará, ¿qué pasó acá? ¿Todos tienen la misma matrícula? Entonces le dio por fotografiarla. Ahora llegó a su... averiguame esta matrícula de quién es. Esta matrícula es perteneciente a tal cosa de Petrobras. ¿Quién está detrás de esto? Y ahí fue donde se descubrió, a través del Lava-Jato, lavadero de auto, por eso le pusieron Lava-Jato, se descubrió toda esa mega que lo hizo Sergio Moro, que deberían hacerle un monumento a Sergio Moro. Un juez con apenas 42 años, ahora tiene 43 años, con 42 años comenzó la causa y logró meter a los 30 poderosos más grandes de Brasil a la cárcel antes que a Lula. Y después había mucho material en la web. Por ejemplo, se hizo un concierto hace poquitos días atrás, hace 2 días atrás, en la que en ese concierto el cantante brasileño, antes de la presentación, supo que dentro del lugar de donde estaba él estaba Sergio Moro y su señora, y paró el concierto, mencionó que estaba el libertador de Brasil, el justo de Brasil, y la gente se paró a aplaudir a Sergio Moro en un concierto. Ahí lo tiene el productor muy eficiente, don Román, ese Sergio Moro muy joven, y se animó a hacer eso, de lograr meter preso a todo el esquema político de Brasil, toda la corrupción, que los únicos que defienden esto son el PIT-CNT del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio, ¿por qué digo el PIT-CNT del Frente Amplio? Porque son los únicos que fueron, Abdala y todos los demás, fueron y ahora están haciendo una marcha que caducó porque no pudieron ir, que en vez de usar el dinero de los socios del PIT-CNT, que son todos obreros, en otras obras o en otras construcciones o en otras cosas que sean productivas para la gente, no, la usan en viajes para ir a apoyar a Maduro, para ir a apoyar a Lula, y están enfocados y focalizados toda su estructura del PIT-CNT en lo que es los problemas de Lula, los problemas de Maduro, los problemas de Evo Morales, y no se fijan en lo que está pasando en Uruguay. Acá subió la nafta, acá subió el combustible, acá fue el presidente y se le pararon los gremialistas, se le pararon los autoconvocados. ¿Y qué hicieron? Pusieron personas con camisetas rojas en San José, en Playa Pascual, custodiando como guardia personal, cosa que nunca ocurrió en nuestra historia del país, de crear fuera de las instituciones democráticas establecidas como es la policía, ¿no? O el ejército en su defecto,
para custodiar al presidente, pusieron guardias de ellos con la camiseta roja del PICNT, pero una vergüenza total. Una vergüenza total cuando nosotros tenemos en este momento en Uruguay, hoy, tenemos el peor índice de desocupación que hay. Hoy llegamos a pisar los 389.000 uruguayos sin trabajo. Voy a repetir la cifra. 389.000 uruguayos sin trabajo. ¿Usted se da cuenta de lo que estamos haciendo? En Mercedes tenemos 280 desocupados, solamente en Mercedes. En el país tenemos 389.000 uruguayos sin trabajo. Esa cifra lo alarmó a Astori, porque ¿qué pasa? Entró a pensar que cómo va a ser con el BPS, porque no hay aportes. Al no haber aportes al BPS, esto es un problema, porque es como yo en otros programas he dicho, la cadena productiva, cuando se corta y se crea lo que se llama la deflación, que es lo contrario a la inflación. La deflación es peor, es como como hablábamos los otros días, de cuando caía todo lo negro. ¿Por qué? Porque no hay plata, no hay dinero, y si no hay dinero no hay producción, y si no hay producción se cierran fábricas, y si se cierran fábricas no hay trabajo, y si no hay fuente de trabajo la gente tiene que comer, los chicos tienen que vivir. Entonces ahí comienza todo el origen del problema. El Estado, en vez de regular eso que es tan sencillo, en un tuit de Talvi, Ernesto Talvi, que lo puso, que es un seguidor que tenemos, puso una gráfica de los temas de todo el periodo de tiempo en la cual la economía había tenido todos los escalones que había tenido la economía. Y es lógico, la economía bajó más inclusive del periodo de la peor crisis económica que tuvo el Uruguay, que fue la crisis del 2000, 2001, 2002, la peor crisis. Hemos bajado. ¿Sabe que tenemos el 9,6% de desocupados en el país? A mí me sorprende esto. Entonces, ¿por qué mencioné esta gráfica de Talvi? Porque hice un comentario en Twitter que decía claramente que mientras no se generen a través del gobierno, se incentiven fuentes empresariales como las pymes, como fuentes artesanales o lo que sea, para que se puedan tomar empleados, para que los tributos sean menores, que por ejemplo usted ponga a cualquier empresa y no sea tan grosera la UTE que lo mate, grosera la luz que lo mate, entonces de esa manera usted puede tomar un empleado y no sea tan grosero EPS para cobrarle, entienda. Entonces de esa manera usted puede crear otra vez la cadena productiva, pero tenemos que sincerarnos, no tenemos que darle todo a los extranjeros, porque tanto que habló el Frente Amplio y Yankee Go Home y todo lo demás que decía, esas cosas, hoy estamos tratando de traer inversiones que mal no nos vienen, vamos a decir que mal no nos vienen las inversiones del extranjero. Es lo que buscamos, inversiones de los extranjeros. Pero tenemos que hacer también en el aparato productivo del Uruguay, que siempre fue la ganadería y la agricultura, en particular la ganadería. Eso, que es el campo, que es la producción del campo, eso es lo que ha descuidado el gobierno. Al descuidar eso, al descuidar el campo, se acabó el aparato productivo del país. Ya no hay más electricista, no hay más mecánico, no hay más herrero, no hay más que trabajen en regla. ¿Por qué? No pueden tener empleados. No pueden tener empleados, no hay manera. Y esa es la cadena productiva que yo me refiero, que el gobierno la ha cortado. Entonces, yo no rezongo contra el gobierno en sí porque digo que son comunistas, que son socialistas. No, yo lo que digo es que están haciendo las cosas mal, que no soportamos más. De 100 pesos, 67 pesos van para el gobierno.
De 100 pesos, 67 pesos van para el gobierno. Y después de los 33 pesos que nos quedan, tenemos que pensar en pagar la luz, el agua, el alquiler, si tenemos que pagar la comida, la ropa, si tenemos un vehículo, la nafta. ¿Cómo hacemos? Es imposible, tenemos que parar. Entonces, claro, aparecen los autoconvocados en San José, en Playa Pascual, y se enoja el presidente. Se enoja. Aparece un niño, él pensando que los niños, como yo le dije, la educación nuestra, o sea, mejor dicho, los programas son del siglo XX, tenemos una educación del siglo XIX y el programa del siglo XX, y los gurises están en el siglo XXI. Ya no es que el presidente le preguntaba a un niño de 6 años una cosa y el niño le decía, papá, ¿qué digo? No, ya los gurises son espontáneos, les dicen, porque están vivos. Ellos están viviendo un mundo que el gobierno no lo vive. Un gobierno que hoy se quedó en el tiempo. Por más que hayan creado el plan Ceibal para beneficiar al hijo del presidente de la República, porque vamos a ser claros, crearon el plan Ceibal para que a través de la empresa en Venezuela se beneficiara el hijo del presidente, y de ahí apareció, no sé cómo apareció el contador muerto en Salinas. Eso nunca me expliqué eso, por los famosos Panama Papers, que están todos los depósitos en Panamá. Entonces yo no me meto en eso, pero me llama la atención y la pregunta me la hago. Un presidente que hablan de la dictadura militar y acá hicieron una plaza para los desaparecidos y una cosa acá, y tienen el presidente que era del gobierno militar, era director en el gobierno militar, fue beneficiado en el gobierno militar, fue beneficiado y fue puesto director y fue puesto de confianza en el gobierno militar, y resulta que médico de los doctores que torturaban, el jefe de los doctores que torturaban, y es justamente el líder que tiene el Frente Amplio. Yo no los entiendo. Yo honestamente estoy haciendo una mezcla para poder explicar que si nosotros seguimos pensando en ideologías y no pensamos en el país en sí y en la producción en sí, entonces podemos tener todas las ideologías y todo nuestro atrás negro. El futuro va a ser mucho más negro, porque nosotros no tenemos futuro. Entiéndase bien, al no crear la posibilidad de que el ser humano trabaje, viva, estudie y tenga una familia, y hay dos posibilidades: o la persona emigra y resquebraja la familia, porque se nos van los chicos nuestros y quedamos destruidos nosotros los padres, que somos medio veteranos y vemos que nos pasa eso con los chicos, se nos destruye la familia, y la otra es que nosotros apaguemos y esperemos que esa jubilación que nos van a dar, chiquita y que depende de... Usted imagínese un país de todos jubilados, ¿de qué va a vivir? No cierran las cuentas. No podemos tener un MIDES, no podemos tener un aparato de gobierno tan grande, que realmente nos ocupe el 80% de todo el dinero que recibimos y el 20% restante para pagar intereses de deuda. O sea, lo hacemos al revés. El 80% es todo para afuera y el 20% es para vivir de prestado, ¿no? Así es lo que está pasando con este gobierno. Ahora ocurre que uno de los gestores más grandes, y acá me refiero a todo el aparato político, como cuando denuncié a los 31 ediles, porque los 31 ediles estaban cobrando, y están cobrando, porque hasta ahora no se ha expedido la justicia, cosa que lamento decirlo, pero la justicia es muy lenta. Salió todo que sí, que van a ir procesados, pero todavía no ha pasado nada. Acá, los 130 legisladores que tenemos, cuando renunció Sendik, cuando pidió la renuncia, todos se quedaron calladitos.
Entonces son todos cómplices, blancos, colorados, PGP, de todos los partidos. A mí no me vengan a decir que los blancos, que los colorados, que los frente amplistas no son cómplices de lo que hizo Sendik. Porque no levantaron la mano ninguno para decir, no señor, usted no puede renunciar porque usted tiene que primero arreglar las cuentas. Como cuando usted se va de un comercio y se llevó las bolsas de dinero, de compra, primero tiene que pagar para irse. Y después sí se va, o arreglar el pago, pedir fiado o lo que sea, pero usted tiene que pagar. Ahora, él se fue olímpico y ninguno del aparato político dijo nada, calladito la boca. Ahora siento que todos rezongan, que Sendik esto, que Sendik lo otro, que Sendik esto. Pero cuando llegó el momento, ningún político hizo nada. ¿Y sabe cuánto gasta el Parlamento por año? Estamos hablando de 400 millones de dólares que se van en el Parlamento todos los años, así de uno por otro, todo. 400 millones. Entiéndase bien que 400 millones por 131 tipos que están al santo cohete. Porque quiero que me digan ustedes a ver qué han hecho. ¿Qué han hecho? Porque cuando tenían la oportunidad de decir que Sendik se había llevado todo, se quedaron de manos cruzadas. Ahora, claro, salen a hablar de Bonomi, salen a hablar de esto, que es cierto. Tenemos problemas, pero cuando llega el momento de actuar, ninguno actúa. Bonomi es un tema aparte, pero Sendik, cuando lo llama usted que le dice, no, espere, mire, es todo bien, yo no pedí procesamiento, pero traiga la documentación que acredite que lo que dice es cierto, la boleta. Perdió la cajita con las boletas. Se busca la cajita con las boletas. Y lamentablemente, me queda un minuto. Voy a hacer la segunda parte del programa para el lunes que viene con la famosa cajita, porque la voy a buscar con Román a ver si la encontramos a la cajita. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, familia. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.